Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Vale. Y yo soy Nico. Y nosotros somos Piso Compartido Podcast. Inserten sus aplausos ahí. Ya no vamos a contar aplausos, ya nos cansamos de contar aplausos, pero insértenlos ahí. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va el día de hoy? Muchísimas gracias por estar con nosotros en otro capítulo más de este podcast que tenemos. Y hoy les traemos un súper invitado. Y como ustedes saben, todos nuestros invitados son invitadazos. Entonces, el día de hoy les traemos a Gio. ¡Woo! Hola Gio, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Aquí, muchas gracias por la invitación. Vamos a ver. Muchas gracias a ti por aceptar esta invitación. Un poquito del backstory con Gio. ¿Quién no conoce a Gio hoy en día en redes sociales? De una esposa muy famosa por ahí, y ahorita él se está metiendo también en las redes sociales a hacer un poquito de contenido, y por eso lo tenemos hoy sentado acá. El día de ayer tuvimos a Ana, no sé si esto va a salir cronológicamente, y ella nos presentó muy amablemente Gio, y Gio quiso aceptar la invitación para sentarse con nosotros y contarnos su historia desde el comienzo, desde la raíz. Gio, cuéntanos de dónde vienes, cómo fue tu historia en Colombia, cómo empieza la historia de Gio. Pues así de claro, pues obviamente soy de Medellín, nací hace ya varios años, no decir la edad, sí. Pero sí, no, nací en Medellín como todos los que nacimos en Medellín. Estuve estudiando pues en mi primaria allá, parte del bachillerato. Viví en el barrio Girardot por mucho tiempo, hacia el norte de la ciudad, y pues vengo de una familia normal. Obviamente mis padres nunca nos ofrecieron y nos dieron lo que podían, y gracias a Dios nunca nos faltó nada, pero también ellos de alguna manera u otra estaban en su búsqueda y en tratar de brindarnos pues un futuro mejor. Y en ese momento tú alcanzas a hacer tu colegio y tu bachillerato. ¿Alcanzas a hacer universidad en Colombia? No. Ok. Yo llegué aquí a Estados Unidos de 17 años, literalmente terminando el bachillerato. Uh-huh. Llegamos acá pues bastante jóvenes, como toda persona que migra, como se dice, a explorar, a entender qué es lo que hay acá. O sea que tu familia decide migrar. ¿Son tus papás los que deciden migrar o tú decides migrar solito? No, mi papá decidió migrar, y en ese momento, obviamente basado en la situación social que hay en Colombia, la edad que yo tenía, pues él de alguna manera u otra dijo, no, mejor me lo llevo conmigo, porque si no, pues falta ver cuándo yo pueda regresar y puede que dónde pueda estar yo en ese momento. Entonces decidimos, mi papá y yo, aventurarnos por primera vez. Llegamos en el 99. Yo no había nacido. Sí, literal. Llegamos en el 99, llegamos a una casa de alguien que nos recibió, pero llegamos pues a vivir en un mueble. Yo llegué a vivir en un mueble como por un mes, pues muy bien recibido. Claro, pero no... Pues no es algo para uno sentirse humillado, sentirse que por debajeado. Llegamos a un mueble, mi papá llegó a dormir en el suelo entre dos camas. Esas mismas personas nos buscaron trabajo al otro día, y ya al otro día mi papá se fue a trabajar a una limpieza de noche en restaurantes. A los 8 días yo pude empezar a trabajar porque había mucho trabajo. Me fui a trabajar en unos lavaderos de carros de concesionarios, y ahí arrancamos. ¿Y ustedes llegaron a Boston? ¿O a dónde llegaron? Boston, sí, ¿Y por qué Boston? Por la misma relación, porque de pronto había una persona de pronto que ya estaba acá y tenía alguna conectividad con algún familiar. Obviamente uno busca como esa ancla de inicio para no llegar del todo perdido en una ciudad que uno no tiene pues no tiene ni idea. Entonces, solo con esa referencia pues uno ya arranca y se va. Igual fue pues algo, a mi edad pues yo no sabía la magnitud de lo que me iba a enfrentar, lo que me estaba enfrentando. Obviamente mis papás sabían que era un cambio para ellos total, que de alguna manera u otra ya ellos tenían su vida, tenían algo establecido, y tampoco era que estuviéramos
en un punto pues de quiebre, pero esas ganas de mi familia querer darnos un mejor futuro o brindarnos una mejor oportunidad, pues nos llevó a eso. ¿Cómo vive Gio este cambio con 17 años? Me imagino que tú ya tenías tus amigos en Colombia, ya eras un adolescente, uno de adolescentes terrible. Claro, sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo viviste este cambio? Sí, porque no sé cómo haya sido en ese tiempo como el boom de emigrar a los Estados Unidos, pero pues digamos que a lo que yo iba creciendo, como que uno decía como, wow, ir a Estados Unidos, o no sé, cómo era en esa época también, como decir, o sea, si era ese sueño como de... Pues en sí, a mí me cayó de sorpresa. Yo estaba ya en 11, pues tenía mis grupos de amigos y de alguna manera ya no estaban teniendo esas actividades de ya adolescente, adulto, que era más entretenimiento, menos enfoque estudiantil y todo eso. Pero pues al estar, yo creo que también tan joven y de todas maneras estar sin tener ninguna experiencia en un mundo real, porque de alguna manera todavía estaba bajo el control de mis papás o ellos pues estaban pendientes de mí, no lo vi antes como, ok, vamos, es una oportunidad, pues, ¿qué voy a decir? Vamos. Claro, no fue como un cambio así que tú dijeras, no, me quiero quedar, no, tú dijiste, vamos para adelante. Sí, no, yo creo que no. De todas maneras, el llegar acá, de pronto yo, en mi parte, yo llegué, el año que yo llegué o en el tiempo que yo llegué, todavía estaba esa mentalidad de, pues, de los papás que llegaban a trabajar 5 años para poder cubrir ciertos gastos o comprar algo y regresarse. Ok. Entonces yo llegué, de alguna manera llegué con esa mentalidad. Hay muchas personas que llegan con una mentalidad de venir a estudiar, a desarrollar otro tipo de profesión o ya tienen algo ya trabajado Estructurado para venir. para seguir. Yo llegué pues con una mentalidad básica que es la que uno veía alrededor de uno, decir, no, vamos a El hacer sueño plata, americano. vamos a trabajar, para ver si regresamos, hacemos esto, lo otro. Y obviamente pues ya al llegar acá, enfrentar nuevos retos y empezar a vivir la realidad, pues ya lo va uno ubicando donde es y no se da cuenta. Y siempre, o sea, cuando migraron acá, siempre pensaron como que iban a volver o como que ustedes iban a la... 100%. Sí, o sea. Es el mismo proceso. Yo creo que mucha gente ahora, hoy en día, está viviendo, porque obviamente estos últimos 4 o 5 años ha habido un éxodo muy fuerte y es muy similar al que yo de alguna manera viví entre el 98 y en el 2002. También fue un periodo de tiempo que hubo mucha salida de gente del país. Y fue más o menos, lo veo que se repite en cuestión De cómo está la situación actual de devolverse. de las expectativas, de que muchas personas, y me incluyo en mi momento, veíamos como que, ok, pasó 1 año, pasó 2 años, pero nada de lo que lo que pensabas está llegando a su punto. Y es que todos pensamos que, o sea, que es llegar aquí, lo que tú decías, lo básico, 5 años hacemos un montón de dinero y Sí, nos no. devolvemos a montar algo. Cuando uno llega aquí es 1 año y uno no ha ahorrado, 2 años y no le da. Y las prioridades también empiezan a cambiar. Y empieza uno a identificarse de pronto con cosas que uno explora en el momento y dice, no, esto me gusta. A la final, no, en mi caso yo no tenía un punto de comparación porque yo no tuve una vida profesional en Colombia. Pero entonces empecé a vivir mis primeras experiencias laboralmente y de pronto también como un adulto con responsabilidad fue acá. Entonces aquí me moldeé, aquí hice de alguna manera u otra, construí mi personalidad y me solidifiqué pues en las cosas que esta área o esta ciudad me brindó Culturalmente tienes más de acá que de allá, por decirlo así, en Llevas algún más tiempo punto, acá, de porque todas ya es más maneras. tiempo Pues, acá. en este momento llevo más tiempo acá que allá, pero igual uno es de allá, vamos a ser siempre de allá y lo más seguro es que en algún momento tomemos una decisión y también... Que ese es el otro regrese, sueño de uno, podamos claro. regresar. Uno Claro, pone claro. toda su vida acá, pero uno, siendo inmigrante, siempre llega al punto en el que uno dice, ya en algún momento cuando ya estemos estables, cuando ya nos pensionemos o salgamos, probablemente también tengamos una base en Colombia.
Gio, y devolviéndonos un poquito, ¿cómo fue esa primera experiencia de tú llegar, al otro día le consiguieron trabajo a tu papá, después sigues tú y trabajar lavando carros? Pues bien, ¿no? O sea, en el momento era lo que había que vivir y obviamente uno con la emoción de que La plática. va a ganar dinero, va a tener como una forma también de arrancar. Más agradecido, más no podía estar porque ya llevaba 8 días, ya estaba trabajando. Uno también escuchaba que llegaba mucha gente y llevaban 2 meses, 3 meses y no había ni podido salir ni a la esquina porque primero temerosos de saber dónde están y segundo no tenían ningún contacto. Entonces realmente fue algo como bienvenido, ¿no? Súper, súper agradable. Y pues obviamente gracias a las personas que en ese momento nos ayudaron, allegados, no allegados, la gente muy amable y lo que había se compartía. Y me imagino que ahora es así. ¿Tú te acuerdas cuánto duraste en ese primer trabajo? No sé, como de tantos que hice, Sí. duré como un mes. ¿Y qué más hiciste? ¿Qué más te aportó? ¿Qué pasaste? Pues ahí después también me fui a trabajar a un museo, un museo de artes, a lavar platos, lavando platos en un turno tarde de medianoche del restaurante, haciendo limpiezas, trabajando a medianoche, limpiando hornos, restaurantes, cocinas, trabajos varios. De ahí después estuve trabajando también como en esa área donde reciban los productos pues para los restaurantes. También iba al lavadero de carros. Aquí es muy común eso, ¿no? Como que los muchachos tienen varios trabajos mientras estudian, saltan aquí, saltan allá. Y claramente en ese momento no tenías inglés, ¿no? O sea, o sí. No, inglés. Pues, ¿Cómo hacías? No, pues por señas, por señalando o de alguna manera dando gestos positivos o negativos a lo que uno le imponen. Sí. Oh, so. Sí, más o menos, sí. Y obviamente muy empíricamente tratando de hacerse uno entender. ¿Cómo fue el viaje del inglés, del idioma para ti? Esa barrera, ¿en qué momento? Pues sí, obviamente por varios años hubo muchas limitaciones. De alguna manera u otra, como me estuve envuelto tan rápido en trabajar y me quedé trabajando, puse en segundo plano los estudios. Obviamente ya unos 17, 18 y 9 años, sabiendo que tiene 2 trabajos y de alguna manera u otra uno dice, estoy haciendo plata, me compro lo que quiero, estoy viviendo, todavía muchas veces uno no tiene esa madurez de pensar a futuro, pues en este momento vivamos lo que tengo que vivir. Entonces ya uno empieza a tener amigos, ya cada fin de semana pues hay un parche, una rumba, pues vamos, tengo dinero, gasto, voy, trabajo, voy y vuelvo, pues, se va uno yendo. Retomando la pregunta, obviamente totalmente a segundo plano el estudiar y de alguna manera es un error, pero fue una decisión tomada. Y realmente lo que aprendí de inglés fue muy empírico, fue en los trabajos, fue de alguna manera u otra también. Cuando fui cambiando de trabajos, llegó el momento de que ya era trabajando directamente con americanos. Entonces ya ahí no tenía ninguna excusa, no tengo ninguna opción, o sea, aprende o aprende. Entonces fue más un aprendizaje empírico de entender lo que me decían y tratar ya de hablarlo parecido a lo que yo recibía. Gramáticamente, pues fuimos ya de pronto aprendiendo a largo plazo. Eso ya se perfecciona después. Perfecciona y ya de pronto, pero igual uno, pues, cómo se aprendió tan empíricamente, de todas maneras no, hay cosas que uno todavía le pueden faltar. Pero no, se aprendió y se asumieron los retos en el momento y las decisiones y ahí vamos. A mí eso me parece muy curioso cuando traen un muchacho, un niño, porque obviamente es como que el inglés se va metiendo, o sea, lo que dice G, o sea, sí o sí, en algún punto ya tú saliste hablando inglés, o sea, en algún punto ya
veías que te desenvolvías, que ya podías hablar, que ya entendías lo que te decían, Sí. pero es automático. Sí, y obviamente, pues, como te digo, nos puede faltar todavía en ciertas áreas, pero yo creo que llega el punto es cuando uno también deja ese temor a que le digan que usted se equivocó. O sea, hágase entender. Si la otra persona no le entiende, pues repítale. Desde que usted queme esa barrera y usted no se siente intimidado porque le van a dar le van a dar una mala observación o lo van a hacer sentir a usted eh, por debajeado, pues por decirlo así, uno se suelta. Pero cuando uno tiene ese temor, entonces ahí es donde uno no fluye. Y llega un punto como que también, de alguna manera, como esa malicia de calle, como decir, pues, yo qué pierdo, ¿no? Ya estoy acá, vamos, hablemos. Como se dice vulgarmente, macheteado, lo que fuera, Claro, vamos a hablar. mordisqueado. Y, Y ahí vamos. ahí vamos. Obviamente tuvimos gente alrededor también que nos ayudó mucho en ese tiempo. Eh, Obviamente también la situación de por un periodo de tiempo no poder ir a Colombia, porque vuelvo y te digo, lo mismo que nosotros como familia y muchas familias en los 90 y empezando los 2000 vivieron, son lo mismo que están viviendo ahora este grupo de estos últimos 4 años. Entonces, se repite, es un proceso. Este país siempre ha tenido esos procesos y muchas veces hay que aguantar, hay que seguir, hay que perseverar, hay que mantenerse ahí. Y ese es el mensaje que mucha gente viene y dice, no, es que es lo mismo que pasa generación tras generación. No, voy, hago plata y me devuelvo. No, esto es un proceso y ya cuando uno se logra estabilizar, ya está muy poquito de lograr, pues el sueño americano como tal. En ese momento que tú dijiste, no, no estudié, lo dejé a un lado porque ya estaba trabajando y eso, ¿llegaste a estudiar acá? No, 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 lo dejamos a un lado. lo dejamos a un lado. Ya me fui por ese lado y ya me envolví directamente en el oficio, o ahora mi profesión, en mi carrera, porque así lo veo. ¿Qué empezaste a hacer? En construcción básica general, más que todo en lo que es en lo relacionado con mampostería, en cosas del exterior la parte de afuera de un edificio. Empecé a trabajar con una empresa que era enfocada 100% en eso. Ahí era donde solo eran americanos e italianos. Entonces, si no me hablaban en inglés, me hablaban en italiano. O no me hablaban en español. De esa generación, de esa vieja guardia, que también eran italianos que llegaron en el 60 con la misma similitud de la que yo estaba viviendo en ese momento. De alguna manera eran personas con las mismas características mías, muy empíricos, muy emprendedores y estaban acá también. Entonces yo creo que hubo una buena conexión ahí. ¿Cuántos años tenías cuando te metiste a construcción? Al año de que llegué acá en el 2000. Y desde ahí tú dijiste... Desde ahí empecé, me gustó, obviamente haciendo oficios varios, recogiendo ladrillos, haciendo mezclas, armando andamios, tumbando, pues demoliendo, que es donde uno empieza. Claro, uno siempre tiene que empezar desde abajo. ¿Y en qué momento dijiste, esto lo puedo hacer mi profesión? Yo creo que no tarda uno en eso, porque como te digo, estaba viviendo viviendo mi juventud en pleno. Obviamente estaba priorizando en pasarla bien, en disfrutar, obviamente pues sin salirme pues se dice como del espacio. Obviamente mi familia estaba ahí, trataba de tener control pues con los excesos, el trasnocho, de pronto en ese tiempo ya uno... Pero eras un adolescente normal, Sí, como había que todos, o vivir, porque sea, yo claro. no viví porque no me tocó en Colombia, que muchas personas lo han experimentado, yo lo viví acá. Y pues de profesión no, yo creo que van pasando los años, va uno mejorando y aprendiendo muchas cosas y va uno perfeccionando un oficio, ¿cierto? Obviamente, y algo que de rescatar y algo que veo que aquí en este país es de mucho valor es después de que usted lleva
10 años, puede ser mucho, puede ser un mundo, 10 años en un oficio y usted lo perfecciona y esa experiencia en una hoja de vida es como si usted tuviera un bachelor, un Y es que acá es diferente. y lo valen. Sí. Usted lo pueden aceptar en una empresa con 10 años de experiencia y es lo mismo que si usted tuviera un degree. No está pues legalmente establecido, pero lo consideran en este mundo, lo consideran. Y más acá en Estados Unidos, yo creo que acá en Estados Unidos valoran mucho lo que saben las personas, lo que han aprendido. No tanto, yo siento que en Colombia, pues eso, pues por como es nuestra cultura, como que no es tan fácil de usted decir, llevo 10 años en esto, entonces valgo esto y te pueden contratar y te pueden estar pagando ciertas cantidades. O sea, por lo menos en Colombia la edad es algo muy notorio. O sea, si ya llegas a una edad, ya por más experiencia que tengas, te vas a convertir como en una carga para la empresa. Claro. Entonces siempre tratan de conseguir gente joven, un recién graduado con 20 años de experiencia, pero quieren algo así. Pero acá es más, a la edad que tú veas, tú vas aquí, claramente estos trabajos están adecuados para la edad también. O sea, digamos, vas al supermercado, a todos esos lugares y hay gente de la tercera edad trabajando, pues porque no los ven país, como... Y el país, así es el país, uno aquí solo trabaja, o sea... No, igual es, o sea, uno quiere demasiado su país de origen, anhela uno hacer muchas cosas que de pronto nunca pudo hacer por limitaciones, por problemas directos o simplemente porque la vida lo puso acá, pero igual este país es algo que el valor de estar acá Es impresionante. algo que hay que apreciar también y hay que tenerlo muy en cuenta. Y quería hacerte una pregunta en cuanto como a ese anhelo que uno siempre tiene recién llegado, como de volver y todo eso. Ahorita estamos hablando que pues ya a este punto de pronto ya piensas es en el futuro, ya cuando de pronto te pensiones o no sé en qué momento poderte ya de volver a descansar. Pero ¿en qué momento dijiste como no, aquí ya acá es lo que acá tengo que hacer mi vida? Porque aunque tú llegaste muy joven y comenzaste ya a involucrarte con la cultura y es más fácil desde cuando uno llega a una temprana edad, pero como ¿en qué momento dices, no, o sea, ya acá Boston o Estados Unidos es mi hogar y no tiene sentido devolverme a Colombia? Yo creo que obviamente eso hasta todavía uno se está identificando. Claro. No es que ya la tengo no clara como se dice. Pero yo creo que es cuando uno empieza a sentirse cómodo con lo que está haciendo, empieza uno a entender de que pues ya aprendí a ganarme la vida acá y de alguna manera u otra pues lo estoy haciendo. Y empieza a sentirse pues como generar esa área de confort. Muchas veces pues no es positiva, pero para uno que viene de otro país y está aquí tratándose de ubicar, es algo que hay que darle el valor, porque cuesta. Y saber que ya tiene una red como de contactos, de dónde está usted ubicado, cómo se mueve, sabe que puede también ir a lugares y entretenerse, tener actividad social y yo creo que el ser humano empieza a entender, a volver a ubicarse y a verlo como que no, este es mi lugar, pues dónde yo voy, para dónde me voy a ir si aquí de alguna manera u otra estoy recibiendo todo lo que pudiera estar recibiendo en cualquier otra parte. Ok, qué bueno de pronto experimentarlo allá, pero lo estoy viviendo acá. Entonces... ¿Tú crees que tú tuviste como cuando uno se viene un poco más grandecito y uno deja tantas cosas atrás, ¿verdad? Como porque digamos tú te viniste con tu familia, con tu núcleo familiar. ¿Tú crees que uno vive igual el proceso migratorio, como el duelo migratorio, de querer extrañar, de querer devolverse, o crees que lo viviste más por el lado de tus papás? Pues yo creo que pues tengo que darme por muy agradecido, bendecido de que dadas las posibilidades, mi papá, mi mamá y mis hermanos pudieron estar acá desde el día cero. Pues mis hermanos y mi mamá llegaron después, pero no tardaron más de 8 meses en llegar. Entonces el vernos todos acá y pues esa es mi familia primaria. Obviamente mis abuelos estaban allá, mis primos, mis hermanos, que obviamente uno los extrañaba, uno
y todavía uno extraña como de pronto esas raíces que le quedaron a uno desde pequeño, pero la familia primaria estaba acá y yo creo que eso fue un detonante a entender también de que pues esta familia que llegó acá, aquí es donde hay que hacer raíces. Ok, Porque, claro. o sea, sí. ¿Qué Sí, más claro, se hace? porque O sea, no era como, extraño Colombia Colombia y me devuelvo, porque allá pues sí está tu familia secundaria, no está tu núcleo familiar allá, entonces no tenía sentido Claro, sí, devolverse. eso. todos se vinieron desde la raíz, o sea, todos como que dijeron ya, o sea, soltamos Colombia de alguna u otra manera, no del todo, porque uno siempre va a ser compatriota y uno siempre va a ser de allá, pero es donde vamos a empezar este nuevo proyecto. Porque digamos que ya eres el segundo invitado que tenemos acá que ha llegado a Estados Unidos desde que son jóvenes. Y pues prácticamente en ese momento hablábamos era que después, o sea, tú ya llevas más tiempo acá que en Colombia, pero prácticamente tú no terminas sintiéndote de aquí, pero también no te sientes de allá. Entonces estás como en un limbo de... ¿Verdad? Y uno no, de pronto no lo analiza, pero eso es totalmente cierto. Pues, ¿qué te digo? Igual yo creo que, y yo sé que suena pues como un poco ilógico, pero muchas veces el no poder ir tan constantemente en ese periodo de tiempo y así uno lo anhele tanto, más lo aleja a regresar, en regresar de tiempo completo. Porque si yo dejé de ir a Colombia 10 años, en 10 años yo no tenía la posibilidad de ir a Colombia, entonces, ¿qué tenía que hacer? Afianzarme y hacer raíces acá. Por más que quisiera, estaba acá. Entonces, hay que ser realistas. Entonces, después de esos 10 años usted vuelve, pero ya usted estuvo 10 años acá creando algo. Entonces, ahí es cuando ya así ya usted pueda, ya usted partió algo que Ya de eso pronto no es ya no igual. tiene una unión. Y cuando regresas no es lo mismo. Sí. ¿Cómo, o sea, cómo fue la... ¿Cuánto duraron para ¿Cuánto ustedes duraron poder regresar a Colombia? Directamente como 8 o 9 años, yo creo más o menos. Buen ¿Cuántos periodo. años y tenías? cómo fue ese... Sí, 20, 82. matemáticas ahí. Con los dedos. Sí, yo tenía como 25 años ya. Cuando volviste. 25, 26, 27. No me acuerdo Sí, bien. sí, claro, pero estabas como entre tenía tus más de 20. 26 años. ¿Y cómo fue esa primera vez de volver a Colombia? No, pues muchos sentimientos encontrados, emocionalmente pues ver de vuelta la familia, todo el mundo también se creció, unos partieron también lamentablemente y es duro, Un es cambio duro ver eso grande. y saber que uno llega, pero ya tiene una campanita que le dice a uno, hay que volver, hay que volver. Es irónico y como te digo, hay veces ese tiempo que lo aleja a uno, que uno creyera que antes lo va a hacer, cuando uno tiene la oportunidad de regresar, lo va a hacer que tenga uno más anhelo de estar allá, antes lo aparta a uno. Suena Está ilógico. interesante, pero tiene Sí, porque sentido. digamos, dos puntos diferentes. Acá hablando de que, pues, ayer estábamos entrevistando a tu esposa. Ella sí decía como que ya cada vacaciones que puede ir a Colombia, trata de ir allá. Sí, pero ya están como los dos ámbitos o los dos aspectos de la Pero, vida. o sea, que es que por Y eso tienes decía que razón. es que Gio, o sea, tu familia toda está acá, tu familia primaria en ese momento está acá. Entonces no es como ese anhelo de Ana de que sus papás se quedaron en Colombia, de allá está mi familia, allá están mis papás, allá... Sí, es totalmente Es diferente. total, son dos experiencias totalmente diferentes. Y volviendo un poquito al Gio del trabajo y de cómo formaste esto de construcción, ¿en qué momento tú sales o sea, siempre trabajaste en el mismo lugar? No, diferentes partes. Diferentes lugares. ¿Y en qué momento de ahí dices, yo ya tengo suficiente experiencia para yo montar mi propia... Pues, de hecho, pues yo igual trabajo para una corporación, ¿cierto? Pero después de ciertos años trabajando en esta empresa que empecé y aprendí mucho, hubieron cambios, ¿cierto? Y obviamente cuando hay cambios, uno tiene que buscar otras opciones. Y ya empecé a trabajar en otras partes intermitente
hasta que llegué a esta empresa que estoy ahora, que llevo ya como 16 años. Uf, Eh, pero ya llevas tiempito, claro. entonces ahí pues ya obviamente llegar, ok, yo soy pues Giovanni, esta es mi experiencia, ensáyeme, Denme la oportunidad. oportunidad. Pues obviamente hubo una entrevista de trabajo y todo eso, pero tiene uno que llegar pues como a demostrar realmente qué es lo que hay, sabes, como capacidad. Y obviamente como no hay títulos, no hay cartones o bachelor, Un respaldo ahí. respaldos, obviamente tiene uno que mostrarse en realidad en su capacidad. Dar la milla extra. Sí. Y- Y arrancamos en lo mismo, haciendo oficios varios en construcción. De alguna manera u otra, cuando yo llegué, la empresa era una empresa pequeña de 2, 3 trabajadores y obviamente con de pronto la buena aplicación de lo que yo había aprendido y el soporte que de pronto esta empresa me empezó a dar, empezaron como empezó a salir surgir. trabajo y de alguna manera u otra yo empecé a tomar esos trabajos y ya ver la necesidad de tener más gente alrededor mío. Y empezamos a crecer de alguna manera orgánica, pero fue rápida y cuando menos pensé ya estábamos trabajando 13, 14 personas en el día a día, en lo que yo había aprendido pues en construcción, en todo eso que es relacionado con el exterior y de alguna manera u otra fui ya escalando ya en otra parte más, en otro aspecto más administrativo y estar más envuelto es en los puntos críticos del proceso. O sea que ahora como Gestionar. tal, ¿tú qué haces? Yo soy de la empresa, yo soy el gerente de operaciones en el área, como dicen acá en el field, en planta, pero obviamente en planta es en los proyectos. Entonces, pues yo tengo un equipo en la oficina que es más el corporativo, el que se encarga de contabilidad, el que se encarga de gestionar de pronto ciertos presupuestos o pone todo, como se dice, por escrito. Y yo soy esta persona intermitente que estoy en los proyectos, evaluando que las cosas se desarrollen como deben de ser, basado pues a los estándares y como se requiere aquí en cuestión de códigos y de aprobaciones por el Estado. Y voy y vuelvo en cuestión de, me encuentro con los clientes, observo lo que hay que hacer, doy los presupuestos y después de que doy los presupuestos, pues tengo que estar con el grupo en planta o En el field. desarrollando el proyecto y asegurarnos de que cumplan, pues, se cumpla el presupuesto que yo de alguna manera mentalmente establecí. Obviamente hay muchos instrumentos, Claro. hay un grupo grande y No es que te los inventes, claro. no, y ya la experiencia y obviamente hay un muy buen equipo pues, en el área de trabajo, tanto afuera como adentro, que el soporte después es algo que es placentero trabajar con ellos. Pues se ha Sí, construido. claro, ya se ha construido. Pero es algo que, o sea, wow, o sea, para que todos miren que todo es un proceso. ¿Cuántos años pasaron desde que tú empezaste hasta llegar a ser el gerente general? Yo creo que pasaron, no sé, 14, 15 años. Imagínate, o sea, 14 y 15 años de su sueño americano, de que sus papás llegaron y encontrar la construcción para poder llegar y estar en un lugar bueno, o sea, estar Sí, no matándose igual. de esa manera cuando uno empieza a llegar a estar estable. Sí, y te digo, pues, muy agradecido en donde estoy en este momento y de pronto la vida me da una pausa y estoy ejerciendo algo más corporativo o de alguna manera más implementando mi conocimiento, pero en sí mis raíces son, como se dice, soy una persona de envolverme físicamente. Ujú, te gusta. Y me gusta y por eso en mi casa siempre estoy haciendo un proyecto, siempre estamos en alguna búsqueda de hacer algo y de seguro de pronto cambien las cosas y vuelva yo otra vez, como se dice, a estar como metido de lleno en la construcción, que lo estoy ahora, pero de una manera diferente porque estoy dirigiendo un grupo. Pero a una ti te empresa. gusta es también estar ahí metiendo en lo Sí, físico. pues, obviamente tengo que entender que hay roles y para que una empresa crezca y hay una estructura,
pero no simplemente el que está clavando con el martillo es el que debe gestionar. Pero es algo que me apasiona, no he sentido en ningún momento, pues uno sí le da pereza o le da cansancio ir a trabajar, porque obviamente uno físicamente uno se le da pereza. Porque el ser humano literalmente nunca va a estar al 100% feliz, esa es la verdad. Pero, o sea, estamos hablando de que te tomó 15, 16 años llegar a este punto. Muchas personas que llevan 2, 3 años están frustradas porque no han llegado a ese punto, pero cuando uno llega a ese punto, pues llega a lo mismo, la rutina. Como que bueno, entonces ahora me toca levantarme a las 8 de la mañana, ir, supervisar, volver a la casa y comenzar. Esa es la misma rutina y comienza a volverse lo mismo. Y tú hiciste tu casa, ¿no? O tú dirigiste un poco la construcción de tu casa o la remodelación. Es la remodelación, sí. Pero obviamente basado ya pues la experiencia, parte de lo que hemos hecho y también como ubicándonos también económicamente, cuando compramos nuestra casa, la compramos una casa ya no nueva ni lista para vivir. Sí estaba lista para vivir, pero muy obsoleta, todo muy no estaba desactualizado. Sí, no estaba todo muy moderno. Entonces, obviamente, pues, como dicen, zapatero a su zapato, entremos a ver qué podemos hacer. Ya, mijito, ya que usted sabe de construcción, remodéleme la casa, por favor. Sí, ¿no? Y ¿en qué momento de todos esos 16 años tú conoces a Ana? Pues yo, en la empresa que estoy, pues yo la conocí a ella. Ella empezó a trabajar allá en cuestión, haciendo contabilidad y manejando cierta parte como de archivos y otra información interna. Pues la conocí, ella pues trabajó allá por varios tiempo. Como a los 2, 3 años, de pronto la oportunidad de allá de pronto llegar a una comparación más diferente a O sea, algo laboral. pasaron de 2 a 3 años. Sí. ¡Wow! Para poder llegar a preguntarle por salir o... Sí, obviamente pues en ese periodo de tiempo no estaba pues como en búsqueda de tener ese acercamiento, pero obviamente dadas las circunstancias o cambios en la vida personal, pues el mundo cambió y de alguna manera u otra algo surgió. Y no sé, y empezó como la historia de nosotros y obviamente muy de pronto de personas con similitudes en cuestión de dónde veníamos, de pronto también como con ganas de salir adelante, ella con su capacidad, yo con mi capacidad, pero totalmente también, como se dice, verdes en muchas cosas. Claro. ¿A qué edad se conocieron? Sé que hay una diferencia de edad, pero pues a qué edad como... No es mucha, no. Son 15 años. No. Pues no, yo ahora qué hacer. Tenía que haber hecho eso. Las cuentas. No, yo aquí me pusieron a hacer cuentas, yo ni a hablar. De alguna manera otra empezamos a de pronto tener un poco más de interactuar y de tener una relación en 2016. Yo ahí tenía 35 años más o menos. Wow, ¿Y cómo fue saliéndonos un poquito de la historia de Ana, que ya nos vamos a meter más en eso, cómo fue ser papá por primera vez? Porque tienes un hijo adolescente ya. Sí, Alejandro, sí. Ajá, ¿cómo fue esa historia? Es genial, o sea, totalmente un sueño que realmente, o sea, feliz. Y fue hombre el primero. El niño, sí, Alejandro, obviamente en su momento fue algo que nos marcó la vida. La llegada de Alejandro, lo vivimos a plenitud. Ha sido una bendición, obviamente, para la familia, para la mamá de Alejandro, para mí. Es algo que siempre hemos estado muy agradecidos de verlo llegar y felices. Él es alguien muy especial para todos nosotros. ¿Y qué tan diferente es ser papá de un adolescente a ser papá de Alicia, que tiene hasta ahora 5 años? Pues es abismal y obviamente las personalidades son diferentes. Alicia, como ustedes ven, es una niña muy extrovertida. Ella brilla por sí sola.
Eso es algo muy, muy diferente. Es difícil de identificar, obviamente, no por comparar, pero son dos mundos diferentes. Alejandro es un niño más tranquilo, más pasivo, más calculador de sus cosas, es muy brillante, muy inteligente, pero de alguna manera no nos ha generado como esa necesidad de ir muy al extremo. Puede que llegue ahora en la adolescencia, uno nunca sabe que las cosas cambian. Toquemos madera, que no. Sí, obviamente con Alicia pues, la educación ha tenido que ser un poco más al detalle por la misma efusividad de ella, pero ese es el potencial de ella. Entonces hay que entenderlo y son dos aguas diferentes. Y obviamente son hijos y se quieren de igual manera, pero son dos aguas diferentes. Es muy diferente ser papá de un niño a de una niña también, ¿no? Son dos cosas Sí, totalmente diferentes. ¿Y qué tal es la relación de Alejandro y Alicia? Obviamente hay una diferencia de edad y cuando Alicia pues nació, obviamente Alejandro quería era alguien con quien jugar y él no sabía pues la dimensión de que es nacer nacer un hermanito, ya va a tener un hermanito, voy a poder jugar ya mañana con él. Es un bebé y obviamente él seguía creciendo. Pero no, tienen una bonita relación. Anteriormente pues compartíamos más, Alejandro vivía con nosotros mitad de tiempo, basado pues a cambios de ubicación y de residencia, ya él no está con nosotros tanto tiempo, pero esos primeros años de Alicia, no sé, unos 3 años, Alejandro siempre estuvo ahí con nosotros y hubo como ese bonding, como ¿Cómo se dice bonding en ese, español? como ese apego ya de raíz familiar y Como que pudieron crear ese vínculo. ese vínculo, sí. Ujú. Y siempre están presentes. Alicia tiene muy presente a su hermano. Alejandro la tiene muy presente con su propia personalidad y de alguna manera u otra él es el chip es americano, como se dice, así habla español, así tengan esas raíces. Él es muy neutro en las emociones. Entonces, ¿Tú crees pero que él sí. se parece más a ti? O sea, la personalidad de Alejandro es más como la tuya, un poquito más tranquilo. Puede ser, no Y la de sé, Alicia puede es más ser. a la mamá. Puede estar esto engañada porque yo de alguna manera no me quiero pues aquí dar, Descualquierar. sí, pero pues yo de pronto puedo ser más calmado en ciertas cosas, pero de alguna manera u otra soy muy extrovertido Es y un cuando estoy en confianza secreto. suelo Sí, porque Ana ayer nos hablar más de lo decía eso. normal. Ajá. Ana nos decía ayer eso. O sea, porque yo le decía pues que te había visto en las redes sociales. Claro, la manera en la que Ajá. tú te presentas y en la que tú te ves es como... Con todo que Gio sí respeto, se ¿no? presta para hacer un podcast porque claro, Sí. yo siento que uno a los papás siempre los ve más serios que a las mamás. Ajá. Claro, Pero nos estás engañando. Sí, No, de pronto es Ana un rol dijo, que hay que tener. ajá, Ana dijo como, no, él es súper divertido, súper extrovertido. Es muy charro, sale con muchas cosas. Ajá. Yo creo que es más como una característica mía es como, yo soy muy espontáneo y si algo se me sale en el momento, yo lo hablo, lo digo, obviamente pues respetando ciertos parámetros, pero ya después que yo decir, no, voy a prepararme Para ser ser Para ser chistoso, cómico o chistoso. para hacer esto, ahí ya yo como que ya se me vuelve como esa barrera, se me revuelve esa barrera tú que eres como orgánico. sí, A lo yo que creo es, que no te preparas, no hay ningún personaje detrás sí, de yo creo Gio. que sí, que pues, es la realidad y yo creo que ya forzar en este momento que uno cambio de personalidad, yo creo que es No hay. difícil. No existe. Y ya metiéndonos y volviéndonos un poquito a lo de Ana y a lo de las redes sociales que están metidos ustedes ahorita. ¿Cómo fue eso, Gio? ¿Cómo fue esa aventura de las redes sociales, de ver cómo Ana creció ya después de este tiempo y meterte tú ahí? Porque ustedes se conocen hace varios años, pero no sé, Ana, creo que dijo como hace 2 o 3 años atrás fue que vino como el boom de ella, digámoslo así. ¿Cómo es para ti vivir o sea, cómo ha sido toda esa experiencia para ti? Pues te cuento, obviamente Ana lleva más de 8 años haciendo contenido en YouTube, en otras plataformas, otras
como otros nichos. Obviamente en ese periodo de tiempo, y no me puedo decir que la idea la teníamos clara desde el principio. Obviamente habían preocupaciones y ahí siguen habiendo preocupaciones obviamente económicas de, ok, estamos haciendo esto, pero hay que pagar arriendo, o hay que pagar la hipoteca, o hay que pagar servicios, hay que mercar. Entonces, de alguna manera u otra, uno dice, ¿hasta qué punto yo le dedico a eso? Pero sabiendo que si no hago esto, entonces no voy a poder ir a trabajar y no puedo poder generar para poder tener una estabilidad. Entonces, al principio, de alguna manera u otra, y hay que darle todo el crédito, Ana siempre la ha tenido clara y ha tenido esa mentalidad de que ese es el punto a seguir. Yo no era tan directamente creedor de eso, eh, pero tampoco le generaba esa negativa de decir qué va a hacer ahí o qué es eso, no. Tú la A la dejabas. final no participaba como debería o como pude haberla impulsado a ella en el principio, por también tratar de tener un equilibrio en la familia. ¿Qué es bueno o malo? No sé, pero yo creo que tenía que pasar así. No, claro, y no es por llamarte viejo, Sí. pero ustedes son de otra generación y ven, y no, incluso pues para nosotros también como que las redes sociales no son tan fáciles de manejar o salir a la cámara a hablar y todo eso. Entonces me imagino que para ti, pues ver a Ana en ese momento como empezando en sus redes sociales era como, bueno, Dejémosla sí, ser dejémosla libre. ser libre, pero no era como un Exacto. proyecto que tú lo vieras real. Sí, no, Como un trabajo. no puedo ahorita montarme, como se dice, en el bus ya porque está a gran velocidad, ¿no? Pero obviamente el día a día, el ir entendiendo qué era lo que ella quería, la estaba haciendo feliz, ella se estaba triplicando en labores, porque obviamente también tiene su trabajo corporativo que le demanda también mucho. Pues uno tiene que contagiarse, ¿no? Y entender, pues esta es mi familia, aquí estoy, esta es la realidad. Pues más ajeno sea yo no entender o quedarme como una persona ya pues de edad, un cabeciduro, decir, Sí. no, me voy a quedar en eso, no, pues esto es lo que está pasando, abrámosle las puertas realmente bien y apoyemos la causa, ¿no? Y vamos a darle. Igual puede que todavía haya momentos que uno diga, ¿será que sí? Pues no que dude de la creatividad, ¿no? Sino que hay cosas por hacer y siempre van a haber. Entonces hay que decir, ok, no, hay cosas por hacer, pero hay que priorizar porque ya esto es lo que nos envuelve en la vida. Como ya cogerlo realmente de que Sí. y antes de que tú te montes en las redes sociales y de que eso sea la sorpresa de Anne para tu cumpleaños. Eso sí. De que- Todavía apenas estoy terminando de ver la última, las recomendaciones, sí. 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 ¿Cómo era ser esposo de alguien que va? Porque Ana básicamente graba todo. Yo decíamos ayer, de los 10 videos que uno ve en TikTok, en Mi For You page, Valentina Martín, 8 son de Ana. O sea, Ana sube mucho contenido. ¿Cómo es ser el esposo de alguien que graba todo lo que hace y sube todo lo que hace? Pues yo creo que en este momento, ya que más o menos le agarramos el ritmo, no, es vivir el día a día espontáneamente. Porque de alguna manera u otra, Ana no está creando una imagen diferente a la que, no, A lo que son somos ustedes. Un personaje. nosotros. Ajá. Entonces simplemente ser espontáneos. Al principio obviamente uno decir, ¿cómo salgo? ¿Será que si aparezco o no aparezco? Pues ya llega un punto como que dice, no, pues ya somos nosotros. Y ella quiere hacer esto y yo también lo quiero hacer en este momento y creo que desde que estemos protegiendo pues la privacidad de alguna manera u otra de las cosas más importantes de nuestra familia, de nuestros hijos, y tengamos eso como una base, ¿por qué no? No estamos y para adelante y ahí vamos. Y yo creo que hay todavía mucho que recorrer y estamos con toda la actitud de realmente crecer y vamos a ver cómo nos ¿Cómo sigue te va? yendo. ¿Y cómo te ha ido en esa creación de contenido? ¿Cómo sacan las ideas para Gio? No para Ana y Alicia, sino para Gio y tu cuenta. Pues obviamente, Es que son muy chistosos. Yo amo tus videos. O sea, es que... pues obviamente la persona que gestiona muchas de las ideas es Ana. Yo he tratado de influenciar un poco eso con cosas que me gustan a mí.
De pronto no directamente son las que están de moda, las que pegan, basado que la audiencia no necesariamente es la audiencia que está en tendencia o las cosas que están en tendencia, la audiencia no es gente de pronto de mi edad, por decirlo Claro, así. claro. Pero entonces hay que hacer un mix porque volvemos a lo mismo, no quiero perder la originalidad. Tu esencia como La tal esencia. va ahí. Y en sí, de pronto, la idea de, ahorita todavía estamos como en búsqueda de ese nicho y de pronto la mezcla es hacer cosas directamente que envuelvan mi familia, porque es como un canal B de Ana Vélez, pero en sí la intención ahora que ya 2 semanas después nos dimos cuenta que esto parece que Sí no les está va a dar, funcionando, sí. es mostrar más lo que yo hago, lo que yo vivo, lo que es las cosas en relación con construcción, lo que tiene que ver con cosas básicas, no necesariamente ir a mostrar cómo se hace un edificio, porque Pero son sí tips que necesitamos cosas todos en algún básicas momento. que de pronto ayuden a personas que están también con su casa empezando, personas que viven en un lugar y de pronto tienen temor a que por seguridad y pueda ayudar, cosas básicas. No, la idea no es aquí llegar y establecer pues una cátedra, no, pero cosas básicas como decir las alarmas. Por ejemplo, ahorita estoy preparando un video que se lo estoy haciendo yo directamente, no están envueltas ningún asesor. Estás poniendo todo de ti Sí, en ¿por ese qué no? video. Hay que creérnosla. Ajá. Claro, claro. De alarmas, porque pues, las alarmas salvan vidas, salvan más vidas que cualquier hospital en cualquier ciudad. Y mucha gente no tiene ni idea de qué es esa cajita que está ahí arriba. Entonces, cositas así que yo creo que en un mundo que llega tanta información y muchas veces la información no toda es constructiva, yo creo que pues esa es mi base Y es que esa es tu esencia. y Sí, es lo que te gusta, es lo que dices, no, no eres el profesional como por título, pero eres un profesional de la Sí, vida en esto, entonces La tienes toda escuela de la vida experiencia. te enseñó Sí. muchísimas cosas. Sí, y sí. no, y lo somos y hay mucho que aprender, pero sí, somos profesionales. ¿Para qué? Exacto. Y quiero devolverme un poco como 20 años atrás, Dale. pero 25. ¿En qué momento? Yo sé que la construcción, desde que uno llega acá, le dicen a uno, hey, la construcción da dinero, no sé qué. En el momento en que tú decides entrar a la construcción, ¿fue por la misma decisión o fue porque, voy a tratar algo nuevo? Algo nuevo, pero siempre ha sido así. Usted pasar de lavar platos o preparar en un restaurante, que es lo que uno llega, o a lavar un carro, cuando usted ganaba, no sé, yo llegué aquí y ganaba a $6 la hora, a que me pagaran a 10 o a 12, pues es un salto. Y yo, no, aquí es. Obviamente uno en ese momento, entre mejor me paguen la hora, mejor. Y ya, pues de ahí arranca uno. Y obviamente el aprender... un oficio, un arte, también genera como esa valoración también por lo que se está haciendo. Sin menospreciar ninguna otra profesión, pero de alguna manera u otra, en la construcción yo veo que hay muchas formas de crecer, muchas formas de aprendizaje, hay infinidad de conceptos, de ideas. Todo edificio, toda casa, todo espacio es diferente. Así se aplique la misma técnica, hay que empezar en un renglón aparte. ¿Y cómo ustedes terminan, o sea, digo yo, cómo terminan siendo también hasta diseñadores, ¿no? O sea, digamos, empiezan empíricamente a construir cositas, no sé qué, y hasta algún punto algunos se dividen como, no, voy a diseñar cocinas y todo eso, o sea, una parte artística dentro de... Yo creo que es parte de estar empapado y ir mirando las personas con las que uno está trabajando, ir entendiendo y tener como esa iniciativa. Yo quiero aprender eso, o sé los puntos claves de un diseño, yo quiero aprender o quiero ensayar, y obviamente pues uno, me imagino que no trato de hacer pues memoria aquí, pero de pronto una que otra cocina que se haya hecho se hizo así y se hizo mal hecha, o se hizo y justificó pues el uso, pero no era un diseño más considerando ciertas posiciones, ciertas cosas, entonces ya uno va
día a día aprendiendo dónde van las luces, la tonalidad, cómo va la distribución de la cocina, para que sea una cocina pues que sea fácil de trabajar en ella, en cuestión pues de preparar unos alimentos, dónde debe ir el microondas, dónde debe ir la estufa, si hay muchas veces en una cocina se establece un triángulo. Se tiene que tener las cosas que son primordiales como en un triángulo, a 2 pasos de usted. La estufa a un lado, el lavaplatos al otro y en el otro extremo la nevera. Si usted las pone laterales las tres, la cocina se genera un estrés. Cosas así de básicas y son muy de entender en el área de diseño, más yo las aprendí fue Empíricamente, empíricamente. viendo. Obviamente ya después al cabo de los años ya pues obviamente fui aprendiendo a leer planos, a interpretar los diseños, a medir en escala y a entender qué signo significa qué signo, qué abreviatura, no sé si se dice así, da referencia a qué, y entonces ya eso también le va a uno dando ese error que cometió hace 4 o 5 años, usted lo entiende ya de mejor manera y ya no se repiten las cosas. Sí, es Y vamos, como en todo. Pero a mí me parece, o sea, mis respetos para la gente que aprende así empíricamente, porque es que no hubo escuela, literalmente la escuela fue la vida, y más en construcción, porque yo siento que obviamente aquí se hace ver muy fácil y todo eso, pero trabajar en Y construcción que hay dinero y que es todo. duro y es pesado porque para empezar es mucho trabajo físico, entonces no cualquiera se mete a eso. y otra cosa para destacar, o de pronto ya en el punto que de alguna manera estamos, aquí hay que certificarse. Pues yo no estudié al principio, pero ya ahora he tenido que certificarme, porque para ya uno sacar un permiso, establecer abrir una obra legalmente hacia la ciudad, eso hay que certificarse, hay que ser contratista con las credenciales que establece. Obviamente aquí no tiene usted no tiene, en ciertas estancias usted no tiene que ser un arquitecto o un ingeniero para usted Como la ejercer esa carrera como tal no hay carrera. que La tenerla. experiencia, después de que usted tiene una experiencia y prueba probar que estuvo trabajando un periodo de tiempo en un lugar, a usted le dan el acceso a presentar exámenes. Entonces ya usted hace la certificación y esa certificación le dan cierta capacidad de acción. Obviamente, si usted va a construir algo, ahí basado en los códigos y a los requerimientos de cada ciudad, usted tiene que tener un arquitecto envuelto, tiene que tener un ingeniero estructural o de diseño, tiene que tener un ingeniero civil o tiene que tener alguien que también haga legalmente una exploración del lote. Pero desde que usted tenga la legalidad de usted poder contratar toda esta gente y ejecutar la obra, pues, vuelvo y te digo, no tiene que ser usted Yo, el yo- yo ingeniero. estoy muy impresionado como, o sea, tú solo duraste 17 años en Colombia y pues yo sé que creciste con tu familia acá, pero el español que tienes es perfecto porque yo llevo nada más, ¿cuántos? 6, o no sé cuántos años acá y hay cosas que yo he aprendido o las uso mucho en inglés y a mí se me olvida cómo se dice en No, español. pasa y no pasa uno. Pero, o sea, tú estás hablando de todo, de terrenos, de ingenieros y todo eso. No sé, siento que eso... Lo que pasa es que y pasa algo y es que cuando el inglés se vuelve el segundo idioma, me imagino que tú las búsquedas en Google de lo que necesitas o cosas no es en español, sino ya todo es en inglés porque uno se aprende las palabras, el trabajo de tu día a día, que trabajas con gente americana, todos los términos son en inglés, entonces por eso a la traducción se le dificulta un poco, entonces es lo que le pasa a Nicolás, pero no le crean. Gio sí, pero... No, igual también tiene que ver mucho porque pues yo ese periodo de tiempo, que como te cuento, trabajé mucho con americanos, solo americanos, pero de pronto en este momento, en lo que estoy ejerciendo ahora, también trabajo con gente que habla español, que hay una comunidad también. Y uno de alguna manera u otra, donde uno se va ubicando, uno trata también de traer la gente con que uno ve que también está con la misma ética y quiere de pronto también crecer, venir con uno, ¿no? No puede uno tampoco ser como egoísta de, estoy por acá, no voy a dejar nada porque me van a invadir mi terreno, no. Traer gente que quiera también estar en la misma idea y crecer. Y trabajo con mucha gente que habla español, mucho colombiano, fuera de los americanos y inclusive gente de otras nacionalidades que no hablan español, pero también compartimos. Ahí te fuerzas a los dos a
a tener un buen español para poder tener una buena comunicación para las hay que hablar construcciones. los dos idiomas, Alicia, claro. diario hay que hablar los dos idiomas. En cuestión de eso, comunicación, los correos, ahora pues hay muchas formalidades que hay que mantener y todo eso, entonces ahí como que se mantiene uno estable en los dos mundos. Y hablando un poco de las certificaciones, yo creo que es así en todo lado. Y para la gente que, pues, que migra y quiere trabajar en estos tipos de trabajo de construcción, tienen que saber que para usted montarse en un, ¿cómo se llama eso? Cuando se montan para las Andamio. alturas, usted para montarse en un andamio tiene que tener un permiso y una certificación. No cualquier persona se puede subir, o así es en Nueva York, o la famosa OSHA, ¿es que se llama? ¿Cómo se llama? O sea, Ajá. hay entrenamientos de seguridad que normalmente los tiene que tener la empresa y si hay un proyecto, hay una persona que tiene que ser como certificado, que tenga ese conocimiento. Entonces las personas que quieran trabajar en construcción y que vengan acá tienen que primero mirar qué van a hacer. Obviamente lo básico como que no tienen que tener permisos, pero para ciertas cosas específicas sí se tienen que sacar sus permisos y certificar en ciertas, Claro, sí. en ciertas cosas. Para solicitar permisos exigen mucho, obviamente que haya como una protección por seguros, pues por accidentes y todo eso, y hay que tener esas precauciones. Pero muchas veces conforme la empresa va creciendo, le va pidiendo a usted que llegue a eso. Obviamente, lamentablemente muchas veces pasa con accidentes que hay, pero si uno trata de instruirse y prepararse con anterioridad, eso lo lleva a estar listo para esos pasos a seguir. Pero igual cuando se empieza con las manos, como claro. se dice, se empieza con las manos. Pero, Con las garras. sí. ¿Qué consejo le darías a las personas que quieren venir y que quieren empezar en la construcción? O como qué Pues, tips les darías? Yo creo que pues, las personas que están acá y tienen esa intención de ubicarse en algo que pronto les genere pasión o les genere pronto un llamado diferente a simplemente ir a trabajar, es cuestión de buscar como de identificarse. Obviamente las nuevas generaciones de pronto hay otras búsquedas de tipo de trabajo y es totalmente aceptable y puede que sea mucho mejor, pero yo creo que eso va más como con una pasión, un entender que eso me gusta. O en mi caso, a mí me gusta crear, a mí me gusta hacer algo y pararme caminar hacia atrás y ver que hice algo. Entonces ahí es cuando yo identifiqué, no, esto me gusta. Yo sé que mañana voy a pasar por aquí y ahí hay algo que yo hice. Entonces, yo creo que hay que identificarse. Obviamente todos tenemos necesidad y esa es la prioridad. Hay un trabajo, hay que ir a hacerlo y vamos a trabajar. Pero después de que ya usted esté ahí y realmente entienda, ok, esto yo lo voy a dejar como un trabajo y voy a dar un paso al costado cuando llegue mi otra oportunidad, o me voy a enfocar en eso y voy a aprender desde cero y voy a entender. Yo creo que tiene que haber un clic como ese de entender, me gusta ver esto que yo hice, o me gusta ver la satisfacción de que alguien ocupe un espacio que yo estuve trabajando. Cosas así. Yo creo que va mucho con pasión y crear cosas. Yo creo que eso aplica para todo, ¿no? O sea, como que hay varias personas y varios invitados que ya nos han dicho, la pasión es lo que lo mueve a uno. O sea, la pasión es lo que usted vino a hacer y el centro que usted tiene en usted. Pero para poder encontrar esa pasión y para usted mantener esa pasión y no frustrarse en el intento, también tiene que tener al lado el trabajo que nos toca hacer a todos para poder y como dijo una invitada también del podcast, que podemos ver el vaso medio lleno, medio vacío, ¿verdad? Entonces, con lo que decías de que, o sea, que hay de pronto que ver lo que a uno le gusta, y digamos, si uno está en un trabajo, y lo digo por experiencia propia en ese momento, yo estoy en un trabajo que no me gusta en lo absoluto, y yo o sea, como que yo me hago la vida más dura al ir al trabajar, porque digo, no, qué trabajo tan feo, no sé qué, sin ver los beneficios de que tiene ese trabajo. O sea, el trabajo está bien y me está dando la posibilidad de estar hoy día en Boston hablando contigo, con los otros invitados que hemos tenido y que vamos a tener durante este tiempo acá en Boston. Y sí, o sea, es ver el vaso medio lleno, medio vacío, ver lo bueno
y no matarse uno en como, no, hacerse este la vida trabajo como un poquito más fácil. En este claro. caso, digamos tú, que sí te mataste al principio, pero tú dijiste, aquí puede estar mi pasión, y te sostuviste por un tiempo y ya después dijiste, por aquí voy. Entonces No, y así aquí se vamos encuentre. y realmente pues es algo que muchas personas de pronto hoy están dudando en dónde están, es que están acá en este país y están dudando de continuar o no. Pues yo, una persona que he tenido la experiencia y llevo mucho tiempo acá, yo creo que hay que continuar, el aguante, hay que aguantar, mantenerse activo, mantenerse bajo los parámetros de alguna manera tranquilos, sin hacerse notar mucho, basado también en lo que está sucediendo hoy en día en situaciones políticas, y para adelante, aguante, y siga que eso no es la primera vez que pasa, va a seguir pasando y ya estamos acá. ¿Qué vamos a hacer? Sí, No, tú tienes más experiencia y Es más, un muy buen consejo más para, años para acá. este momento Ajá. en el que estamos. Aguantemos hasta donde podamos, que la vida, si nos tiene acá, es por algo. sí, y no es ser sumiso, no es ser resignado, pero ya estamos puestos en escena. O sea, es que el solo llegar acá eso es un logro que realmente hay que tener en cuenta. Muy respetable, que toma otra decisión y de seguro le va a ir súper bien también y le está yendo súper bien. Pero para los que decidan quedarse acá, los que decidan emprender aquí, hay que seguir, hay que seguir. Sí, todo es No aflojen. como de convicción también. O sea, si tú decides devolverte, o sea, si hay alguien en ese momento que nos está viendo que está pensando en eso, o sea, si tú crees que es lo mejor que hacer, hay que hacerlo, pero vete con la cabeza en alto y con un plan. O sea, y esto, o sea, yo vine acá, no fue lo mío, pero me devuelvo a donde tenga que devolverme y allá voy a empezar. O sea, yo me imagino que siempre la transición, y que es algo que hemos hablado mucho acá, es como cuando tú llegas acá, llegas a una transición y es dura. Y me imagino que devolverte a tu país va a ser una transición muy dura. Pero si pudiste salir solo acá en un país donde, bueno, tú tenías conocidos acá, pero hay mucha gente que llegamos y no tenemos a nadie y salimos adelante acá. A veces hay situaciones que nos llevan a devolvernos o cualquier cosa, pero si pudimos acá, pues también vamos a poder Sí, allá. O sea, es así. Bueno, Gio, y unas preguntitas rápidas así para conocerte, claro. así para corcharte. Mentiras. No, dale. Estoy listo. ¿Qué prefieres? ¿Bandeja paisa o arepa con agao? No, bandeja paisa. 100%. Sí. ¿Qué prefieres? ¿Bandeja paisa o New England Clam Chowder? No, bandeja paisa. La New England Clam Chowder es muy rica. Sí. ¿Boston? No, espérate. ¿Tienes una? Tengo la que vas a hacer porque es que ayer se la hicimos preguntamos a a tu esposa. Ajá. Claramente creo Ella que son respondió por situaciones mí. diferentes. No, son situaciones diferentes, pero piénsalo muy bien. ¿Boston o Medellín? Boston. Claro, te entendemos. ¿Por qué decidir cuando usted... No, es que los contextos son diferentes, pero decíamos con Ana, ¿por qué no llevarse a Alicia para Colombia? ¿Por qué no hacer que creciera ya así? Digamos que culturalmente lo que vemos, la niñez es un poquito más bonita en Colombia en cuestión a lo que uno vive y a la experiencia que uno tiene. ¿Qué percepción tienes tú ya que tú... Pues yo que llevo cierto tiempo acá, yo sé que aquí hay pues cosas que nunca vamos a poder obtener similares a Colombia, pero también hay mucha riqueza aquí intelectual, hay oportunidades para uno como joven y las que esperamos brindarle a nuestros hijos aquí, yo creo que también son muy valiosas. Acuérdate, estamos en Boston, y no porque soy ejemplo de alguien que estudió y ha sido exitoso o ha salido adelante porque tiene un título, pero de alguna manera u otra, pues yo que no estudié, quiero que de pronto mis hijos también tengan la oportunidad de tomar la decisión y si estudian bien, y si estudian, pues estamos aquí, está Harvard, está MIT,
está Boston University, está BU. Creo que aquí hay mucho potencial. De alguna manera u otra, hay mucho que también que esta cultura, este país y lo que hemos vivido acá, sé que también es muy positivo para nuestros hijos. No nos podemos pegar de lo malo, porque también si se va uno para Colombia, que voy a recibir esto, pero entonces me pego de lo malo allá, ¿no? Y no estoy menospreciando Colombia, no estoy menospreciando mi país, lo amo, lo quiero. Y a la final, si la vida no hubiera tocado estar allá, estuviera pensando lo mismo de lo que pienso en este momento de Boston. Entonces es parte también de entender de que aquí nos hicimos, aquí decidimos crear vida, crear familia y entendemos los recursos que hay acá para poder darle al mundo una personita de alguna manera u otra lista para enfrentar la sociedad que se va a llegar. Muy buena ¿Oremos respuesta. bien? Muy buena Sí. respuesta, sí. Y bueno, quiero entrar un poquito a hablar antes de que acabemos el episodio, como pues de tu relación con Ana. Ella nos decía que se llevaban muy bien. O sea, como... Que eres un excelente Eres- papá. Mentiras. Estamos en guerra todo el tiempo. Sí, o sea, pues como en todas las relaciones, pues acá frente a la cámara no nos vamos a agarrar con Valentina porque dejé el plato en la cocina, pero pues son cosas de la familia y de todo. Pero claramente creo que hay un punto diferente cuando llega un bebé a cuando no lo hay. O sea, ¿cómo es esa diferencia entre la convivencia? Porque ahora tienen que tener vivo a un ser humano. ¿Cómo es todo eso? Me gustaría saber. No, yo creo que es como todo en las relaciones. Obviamente uno cuando no tiene hijos, tiene más tiempo para uno, tiene más tiempo para la pareja. Llega un hijo, ese tiempo hay que dividirlo en tres, sino que muchas veces hay que inclusive sacrificar la mayoría del tiempo de uno. Y hay esos factores de solo por instinto uno tiende a ser rebelde al no, y no quiere aceptar de que tiene que dar uno el tiempo de uno a otros. Ya de pronto a su esposa o a su esposo o a su propio hijo porque ellos en el momento lo piden, porque la situación en el momento, la maternidad, los primeros años tienden a ser cruciales para para consolidar en sí la familia cuando llega un hijo dentro de ella. No, vivimos los mismos challenges, vivimos las mismas puntos de quiebre que toda pareja. No estamos de acuerdo en todo siempre, pero eso no quiere decir que no podamos entendernos. Ella vive su vida a su ritmo, yo vivo mi vida a mi ritmo. De alguna manera yo ya entiendo el ritmo de ella entiende el mío. Nos ponemos impacientes de vez en cuando, pero sabemos que Como toda pareja. no nos vamos a cambiar, más uno sí debe adaptarse y entender, porque si algo pues llega a un punto de que tantas veces pasa y uno no entiende ni siquiera que por salud mental o por dar, uno no lo cambia y ya se pone de terco, pues olvídate, entonces no está para estar en unión o como pareja. Somos personas normales del día a día que tenemos nuestros altos y nuestros bajos durante el día o durante el mes, durante el año. Pero yo creo que con tal de que se mantenga ese respeto, no se sobrepase en esas, que dañemos. O sea, cuando uno sobrepasa y ya atropella la dignidad de la persona, de su pareja, y no tiene que ver con actos físicos. Muchas veces es simplemente un mal comentario o no tener en cuenta a su pareja para ciertas decisiones. Eso puede golpear mucho. Yo creo que desde que se proteja esa parte y aprender que cuando uno también se equivoca, venir y decir, me equivoqué, empecemos de nuevo. O quedarse callado y ya, que las cosas van bajando, ¿no? Sí, sí. Sí, o sea, Un muy buen consejo ahí. sí. No sé, y pues algo para resaltar de lo que dijiste es que creo que ya poniéndonos un poco ya terapéuticos acá, pero como de en pareja,
es como tenemos que adaptarnos, más no tratar de cambiar, que eso es un error en la que muchas personas caen en sus relaciones y que terminan pues haciendo que terminen mal, si me hago entender, o que no se lleven tan amenas como deberían ser, porque uno es adaptarse. Todos los seres humanos somos diferentes, podemos crecer. Mi hermana y yo crecimos bajo el mismo techo, somos diferentes y me imagino que a todo el mundo le pasa exactamente lo mismo. Entonces, cuando uno llega a una pareja, es una cuestión de adaptarse, de entender y de escuchar. Aunque uno a veces habla entre pareja y siempre va a haber un momento en la relación que decir, es que tú no me escuchas de cualquier parte, pero pues eso es lo más importante de una pareja, y más ahora que en el proceso de que tienen un hijo, las hormonas de la mujer cambian demasiado y todo eso, y pues es una cuestión de entender, adaptarse, porque me imagino que es muy difícil, ¿no? Si no, pierden Pasar la por... guerra. Ajá. No, total. Y uno también es uno también cambia mucho, depende de la presión que uno tenga en el día. No siempre una llamada es la llamada el tiempo correcto, y muchas veces uno por instinto más brusco suele ser también de pronto un poco drástico hay veces en las respuestas. Pero hay que saber también, como te digo, entender. Pero es eso, él lleva... Saber sobrellevarse, saber sobrellevar sobrellevarse. las situaciones que salen. Y antes de las últimas preguntitas rápidas que tengo es, ¿tú tienes hermanos? ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo dos hermanos. Todos son menores que yo soy el mayor de los hijos. Mi hermana es 5 años menor que yo, y mi hermano 9, 10 años menor que yo. Inclusive ahora estamos en un duelo porque ellos vivieron todo el tiempo aquí en Boston, y recién hace 3 años mi hermana se fue a vivir a Carolina del Sur, y de alguna manera u otra hace 6 meses mis papás y mi hermano con su pareja se fueron a vivir a Carolina del Sur. Entonces quedamos solos. Quedé igual que Ana, sin nada de familia acá. Tengo pues, otros familiares, pero directamente pues mi papá, mi mamá, mis hermanos ya no están acá en Boston. ¿Y por qué, o sea, por qué se mudaron a Carolina del Sur? Obviamente también por búsqueda de mejores oportunidades. ¿Cuánto hay de aquí a Carolina del Sur? En carro hay como 18 horas. Ajá, es ya abajo en el sur. Claro, nosotros pasamos por ahí. Sí. Y en avión depende de los trayectos, son como 2 horas y media. Sí, no es como que ustedes puedan decir, nos vamos este fin de semana para allá. Sí, pero es muy tras mano porque los vuelos y cosas, pues. Entonces estamos en ese duelo, y obviamente muy felices por nuestra familia que tomó esa decisión y ha sido para bien. Mis papás se jubilaron de alguna manera, y vieron que económicamente podrían estar mejor allá. Igual ellos están jóvenes, pues están muy activos. Mi papá igual sigue trabajando, mi mamá es muy activa, pero de alguna manera u otra tuvieron que hacer un balance en dónde estaban y hacer un ajuste para lo que pueda venir de estos próximos años. futuro. Yo sé Claro. que esta pregunta deberían responderlas tus hermanos y tus papás, pero digamos, por lo que has visto, ¿cómo ha sido ese cambio, esa migración de un estado para otro? Porque para los que no sepan, acá en Estados Unidos literalmente cada estado es muy diferente, o sea, es muy diferente, las costumbres son diferentes, la gente es diferente. Entonces, como que escuchas de ellos dentro Pues de...? ellos están felices. Ellos, porque obviamente cuando tomaban la decisión la tomaron muy seguros de que lo iban a tomar, y tenían algo ya como visión. Obviamente también el mismo proceso, la llegada, la adaptación, el entender el área. Pero después de que cogen ritmo, pues nosotros no somos de acá, nosotros venimos de otro país. Y si lo pudimos hacer acá, pues lo podemos hacer en otro estado. Pero toma su tiempo. No, felices, y yo muy contento de verlos a ellos que están ubicados, y eso genera un bienestar en conjunto, y muy, muy contentos de ellos. ¿Y ellos piensan en algún momento volver a Colombia o ya en verdad no? No sé. Yo creo que por ahora, yo creo que el enfoque de ellos es ya generar pues algo más estable donde están, que ya lo tienen, seguro que sí, pero no los veo regresando a Colombia. Por lo mismo, que ya llevamos mucho tiempo acá y es muy Y difícil. sus hijos están acá, que es lo más importante Ya su para vida ellos. está acá. Claro. Entonces eso quiere decir que en algún momento ustedes pudieran moverse de Boston. O sea, no cercano, porque obviamente ustedes tienen muchos proyectos acá,
pero ya que tu familia migró a otro estado, ¿podrían estar ustedes teniendo en cuenta o en su futuro también moverse? ¿O Pues crees que no? es algo que yo he hablado con Ana mucho, porque yo soy como el más errático a eso. Yo soy muy de acá. Me encanta la cultura, me siento cómodo, me muevo, me siento de acá. Soy de acá, soy de acá. Y me siento muy, muy agradecido por lo que este estado me ha brindado, la cultura. Es una cultura anglosajona, pero después de que usted se interna y se mueve y se sabe mover en el entorno, usted es uno más de ellos. Y eso para mí es muy gratificante y tiene mucho valor. Que lo podamos hacer más adelante, pues uno no puede decir que no, pero por el momento creo que estamos de alguna manera expuestos y estamos trabajando en ciertas cosas que nos envuelve estar acá. Entonces, hasta que de pronto esas cosas no tengan ese fruto que estamos esperando o que culmine todo ese proceso, yo creo que la intención es estar acá, a no ser de que haya pues algo extraordinario que nos force a hacerlo, pues estar acá y aquí está. Ok. Estamos bien, aquí Sí, estamos sí, bien. aquí, No, aquí ayer le contábamos a Ana que para mí o para los dos, como que Boston también es como ese hogar. O sea, yo sé que nosotros llevamos menos tiempo acá, pero para nosotros como Boston es nuestro hogar. Boston Y generó algo en nosotros también que es como, es inevitable no llegar a Boston y sentirse como en En casa. casa. Qué bueno, qué bueno. Es que lo, qué bueno. No, no, y es que lo es. Pues dígame, yo no me he movido de acá en ningún momento. Eso se siente, se siente. y que hay algo que por lo menos me pasa a mí con Nueva York, que es que como en la ciudad, no mentiras, o sea, es que incluso cuando uno va a Long Island y todo eso, es que uno no puede sentirse, o sea, como que uno no es bienvenido allá, ¿sí me entiendes? Aunque la cultura es diferente de Colombia acá y que todos están en su mundo y como si te pasa algo, pues los americanos acá no van a estar detrás de ti diciéndote cómo estás ni nada de eso. Pero siento que acá está la cuestión de adaptarse a la ciudad. ¿Qué es lo que pasa en Nueva York? Es como todo el mundo quiere hacer su propia cultura y todo es un mundo diferente y como que hay mucho choque, ¿sí me entiendes? Pero acá como que la vida, y me imagino que hay gente que vive acá me puede funar y decir, no, eso no es así, pero acá siento que como que todos tratan de coexistir. Claramente existen los barrios, el barrio chino, el barrio latino, el barrio de todo, pero como que tratan de coexistir, siento Cultura yo. bostoniana, sí. Ajá. Sí, Igual, pues, nuestro núcleo de amistades son latinos y son colombianos, pero de alguna manera u otra todos están en esa misma página que es vivir la vida de Boston, bostoniana. Frecuentar lugares que a la gente de acá le gusta y porque, o sea, si hay una cultura es porque hay algo que apega, ¿por qué no disfrutar de eso? No quiere decir que uno va a soltar sus raíces o va a cambiar una cosa por la otra, simplemente tener la oportunidad y la capacidad de mentalmente globalizarse, de ver otro tipo de perspectivas. Yo creo que eso antes es demasiado, tiene demasiado valor. es que yo creo que son personalidades. Lo que pasa es que Nueva York es una locura. Nueva York es Bogotá, o sea, Nueva York es la séptima de Bogotá, yo qué te digo. Sí, O sea, sí. eso, gente corriendo, gente atropellando, gente pitando, gente ambulancia, gente en todo lado. Entonces, claro, como nosotros ya llevamos 3 años viviendo en Nueva York, hace 2 años no veníamos a Boston, entonces llegar a Boston otra vez fue como la tranquilidad, que la gente, uno quiera pasar la calle y la gente no te atropelle y pare, o lo bonito que la gente te atiende acá, entonces como wow. Que Es eso es lo súper mismo lindo. que, o sea, Les está perdón, Dale. les está llamando la atención. Claro, sí. ¿cierto? Nosotros sí, ya nos quedamos No, viviendo yo aquí. no me quiero devolver, o sea, si fuera de mí, te lo yo soy una persona Conseguimos trabajo acá. que a mí no me importa conseguir trabajo, o sea, si tengo que empezar acá lo hago. O sea, yo te juro que en este momento yo no me quiero volver. Es como, ¿a son de qué me Es voy que a es volver un por allá? cambio muy grande. Ajá. No por meterme. Yo sé que Ana me va a decir, Ana me va a decir, ¿usted para qué dijo eso? No, mentira, no. Pero no por meterme pues en la vida de nadie, pero aquí en esta ciudad hay tantas oportunidades para todos. Es que eso nos dijo Ana también. Por ejemplo, esto que ustedes están haciendo acá, en cuestión de latinos y inclusive del americano mismo, esto está apenas empezando. Y el estar aquí y ser los que inician eso puede marcar la diferencia.
por decir Ahí lo Gio mismo. metiendo su presión para que nos lo quedemos mismo acá. de ¿sí me entendés? Entonces, no estoy diciendo que Nueva York tiene lo suyo y por eso hay tanta gente allá. Un montón. Sí, pero aquí se puede hacer todo. Claro, y lo que estamos hablando es como sentirse en casa, sentirse ameno con uno. Aquí ya, yo sé que el podcast es tuyo, pero ya estamos acá en una conversación. Mío, no. Pero veníamos hablando como de que es que, no sé, Nueva York, por más que llevamos allá, no, yo no me puedo encontrar. Y la ciudad tiene tantas cosas de visitar que si tú me preguntas qué hay que visitar en Nueva York, yo te digo no hay nada. Para mí Nueva York es la misma cosa, o sea, los mismos lugares. Pero Nueva York tiene muchísimas, o sea, lo sé que hay muchísimas cosas que hacer y a mucha gente le gusta eso. Pero no sé, yo Es no lo que puedo. tú dices, de alguna u otra manera, cuando nosotros vinimos como au pairs a esta ciudad, hubo como un momento en el que nosotros crecimos, ya no éramos los mismos niños, entonces como que haber tenido ese crecimiento aquí en Boston como que marcó, Claro. marcó la parada, entonces Boston sí o sí, solo hayamos vivido un año porque ahorita nos van a decir tan exagerados, pues sí, ¿y qué? Pero Es lo que se siente. es lo que pasa. O sea, yo viví en Nuevo México, vivimos en Florida y siento exactamente lo mismo. O sea, son estados similares en cuanto a la amplitud y todo eso, pero no, como que no está ese coexistir en sociedad. O sea, respetarnos a todos, independientemente de donde vengamos, pero intentar como encajar con la ciudad, ¿sí me entiendes? Como que... Y aquí sí lo hay. Y Sí. acá sí lo hay. Eso es lo que a mí me gusta de esta ciudad. Pero bueno, Y retomando bueno, el volviendo podcast. al tema y volviendo a las preguntitas rápidas, ¿qué es una canción que no puede faltar en la playlist de Gio? Uy, tantas. La que más estás escuchando ahorita. Uy, me corchó. Es que yo soy tan malo para grabarme nombres de canciones. No, me corchó. Pero alguna así colombiana. ¿O qué tipo de género escuchas más? Mejor. Yo soy más de música pop, como obviamente cuando llegué aquí, llegué en esa época que todavía el rock en español estaba en su auge. Parte de identificarme con ser latino y estar acá era comprar CDs de música de rock en español, tener el Discman o el CD player y los audífonos y andar en tren y parar. Entonces fue algo como que me marcó mucho y yo soy más de como pop, rock en español y cosas así. Me encanta Juanes. Juanes, pues me identifico mucho con Juanes obviamente porque de alguna manera él también tiene su historia de migrante porque también vino acá después de un cambio en la vida de él y llegó a Los Ángeles y estuvo acá y es otro migrante más. Me identifico mucho con él. Siguiente invitado, Juanes. Vamos a manifestarlo. Vamos a No, porque también soy... no sabía que me gustaba Juanes hasta que me di cuenta que me sé todas las canciones de él. Es como que Crecimos con él. crecimos con él. Hay una que nos gusta mucho y de pronto a Ana y a mí, algo que nos marcó mucho cuando empezamos a salir, era una una canción de una película que él fue como es como la canción del cover o de la película que hablaba no, la tengo que buscar. Tú la buscas y nosotros la ponemos para que la gente sepa cuál es la esta. ¿Y algún objeto o alguna herramienta que sea infaltable para Gio? Que no pueda salir sin él. ¿Herramienta? Sí, o sea, como que cualquier objeto que sea infaltable para ti, donde tú vas. Bueno, y me imagino que como en la construcción debes... En la herramienta que no, sin esto esta vaina no va. Me imagino que hay muchos, ¿no? Sí, pero hay muchas, sí, pero 1 metro. Yo siempre tengo 1 metro. 2, 3 metros conmigo. Se me pierden en cuestión de 2 días, pero tengo que conseguir más, pero siempre tengo que tener 1 metro. A la mano. Sí, obviamente ya el celular hay aplicaciones que miden de punto a punto, lo que sea, pero siempre 1 metro. Oh, mira, sí, yo tengo en la casa uno de esos láseres. Y sí son buenos, o sea, Sí, no, yo también lo tengo también, pero el metro, pues lo básico, hay veces sale uno sobre la marcha. Si ustedes necesitan 1 metro,
Gio siempre tiene 3 con él, así que pregúntenle. Pues Gio, muchísimas gracias por haber participado en esta entrevista y en este podcast, por haberte permitido abrir tu corazón y hablar con nosotros de esta manera. Te agradecimos un montón por estar aquí sentados. No, antes, pues muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad. Realmente yo lo veo no tanto como algo gratificante para mí, sino que es algo más como de querer dar mi experiencia de vida, porque yo sé que en este momento hay muchas dudas entre nosotros como migrantes y si algo puede ayudar mi experiencia, algo puede ayudar lo que yo he vivido y estoy viviendo para dar un poco más de fortaleza a las personas que están por ese proceso, pues aquí está. Y para adelante hay que seguir. Muchísimas Estamos en buen gracias. camino. Y ahí pues lo pueden seguir en sus redes sociales, que igual vamos a poner. Obviamente ustedes ya deben saber quién es, pero ahí está subiendo sus tipsitos y hay un video de alarmas que se viene muy bueno. Así que muchas gracias a todos por vernos. O no vernos. Pero aquí siempre estaremos. Bye bye. Chao, chao.